Buenas tardes a todos, le damos la bienvenida a la conferencia Objeción de Conciencia, organizada por la Comisión de Derecho a la Vida del Colegio de Abogados de Tucumán. Tengo el gusto de presentar a la disertante del día de hoy, la doctora Débora Ranieri. Ella es abogada, investigadora y doctora en Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina, docente en UCA y UBA, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y del Centro de Derecho Constitucional de la UCA. Ha participado en varias jornadas nacionales e internacionales y ha publicado libros sobre historia de las ideas jurídicas y políticas, sobre la jurisprudencia europea referida a la presencia de los símbolos religiosos en los espacios públicos. Secretaria de redacción de Prudentia Iuris de la Facultad de Derecho de la UCA, coordinadora del grupo de investigación IRIUS en UCA sobre libertad religiosa y objeción de conciencia en el derecho constitucional e internacional, secretaria de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, miembro de un número en la Academia de Plata. Doctora Ranieri, su clase. Buenas noches, muchas gracias. Disculpas por la demora, por cuestiones técnicas han hecho que tengamos que empezar un poco más tarde. Doy las gracias por esta invitación al Colegio de Abogados de Tucumán, a la comisión directiva, a la doctora Liliana Guzmán y a aquellos colegas que me han contactado para poder estar hoy aquí entre ustedes. Sé que el auditorio son abogados, con lo cual voy a hablar en términos jurídicos. Últimamente estoy acostumbrada a hablar más con médicos que con abogados, con lo cual tengo que volver al lenguaje que es nuestro. Muy bien, la idea es: haré una breve exposición, que espero que no me lleve más de media hora, sobre las cuestiones atinentes a la objeción de conciencia frente a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que tiene poca vigencia en la Argentina, para luego dar lugar a las preguntas que ustedes quieran hacer, que es lo que más me interesa, poder responder las dudas que ustedes tengan. Muy bien, en primer lugar lo que debemos preguntarnos es qué es la objeción de conciencia, dónde se fundamenta jurídicamente, cuáles son las fuentes del derecho que le dan razón de ser a este derecho. Lo primero que debemos decir es que la objeción de conciencia es un derecho que se fundamenta en la historia del derecho. Podríamos catalogarlo dentro de lo que se denominan los derechos fundamentales de la persona o los derechos humanos también, porque justamente el hecho de que el ser humano tenga una conciencia hace que, frente a determinadas leyes que pueden ser sancionadas por el Estado, con las mayorías parlamentarias, esas leyes establezcan determinadas obligaciones a determinadas personas, que esas conductas a las que se ven obligados contradicen la conciencia de una persona, que puede tener diferentes fundamentos esa objeción. Sencillamente la objeción de conciencia es que una persona está exceptuada, tiene derecho a estar exceptuado al cumplimiento de una ley que contradice en sus preceptos su conciencia, en aras de sus principios morales, principios o creencias religiosas, e incluso por cuestiones también de objeción médica y también jurídica, podríamos agregar aquí, ¿no es cierto? Es decir, nosotros sabemos que nos encontramos frente a una ley que abiertamente contradice la Constitución Nacional. Entonces puede haber también una objeción jurídica en el sentido de alguien que dice: yo cumplo con la Constitución Nacional y una ley a mí me está obligando a hacer lo contrario. Es interesante saber desde el punto de vista del derecho que no le da existencia a la objeción de conciencia, dado que este es su fundamento principal, el hecho de que esta ley, que acaba de ser sancionada, prevea la objeción de conciencia, ¿no? Porque debemos saber como abogados cuál es la fuente en la que se fundamenta este derecho. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjense ustedes, en el año 2018, cuando se presentó el proyecto que tuvo solamente media sanción, porque fue rechazado en la Cámara de Senadores, ese proyecto de 2018 no establecía en ninguno de sus artículos la posibilidad del objetor de conciencia al aborto. Sin embargo, nosotros decíamos entonces, esto, si hubiese salido así, no hubiera impedido el ejercicio de la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque además de ser un derecho humano y un derecho fundamental,
tiene su fundamento en el derecho constitucional y convencional. Ya es bastante abundante la doctrina que así lo dice, en tanto en el derecho comparado como en el derecho nacional, respecto a que la objeción de conciencia se fundamenta sencillamente en las libertades fundamentales de todo ser humano, como son la libertad de pensamiento, de conciencia, libertad religiosa. Y esto está reconocido en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional, como ustedes muy bien saben, desde la Constitución de 1994. Con lo cual, un derecho constitucional y convencional no puede ser negado, ni obviado, ni olvidado por ninguna ley. Por más que la ley actual de aborto no hubiera previsto, como lo hacen los artículos 10 y 11, la posibilidad de la objeción de conciencia, esto no hubiera sido obstáculo para su defensa y garantía. Ahora bien, ustedes saben muy bien que esta ley da algunos parámetros generales sobre esta cuestión del aborto. Solo se refiere al objetor de conciencia en el artículo 10 y 11. El 10 se refiere al objetor de conciencia individual y el 11 al objetor de conciencia dentro de una institucional, diríamos, cuando en una institución no hay ningún médico que realice aborto o que quiera realizar aborto. Y nada más dice la ley que lo que allí está, que después nos vamos a detener en su articulado. ¿Qué estaría faltando para poder comprender cómo debe interpretarse? Porque aquí viene entonces en la implementación de la ley cómo la letra de este articulado es interpretado en este marco jurídico actual. Apenas se sancionó la ley desde digamos, el Ministerio de Salud y desde aquellos que fomentaron esta ley, se dio aviso de que se iba a reglamentar, de que iba a haber una reglamentación. En casi todos los países en los que se legalizó el aborto, inmediatamente después estas leyes fueron reglamentadas. ¿Por qué? Porque justamente su articulado, su modo de formular, genera una cantidad de conflictos en su implementación concreta y sobre todo en el quehacer de los médicos. De allí que se prometió esta reglamentación. Ahora, el problema es que esta ley no se reglamentó todavía, como se dijo que se iba a hacer, y entonces lo que está sucediendo en la práctica concreta es que está siendo interpretada de diferentes maneras bajo una lectura de los ministerios de salud o de los mismos hospitales o de las instituciones que sistemáticamente están dando capacitación al personal de salud en las diferentes instituciones médicas de cómo deben implementar esta ley y cómo se debe interpretar. Con lo cual aquí tenemos un primer obstáculo, porque si el modo en el que esas instituciones están diciendo al personal de salud cómo deben interpretar esta ley y esa interpretación no es la más justa conforme a la objeción de conciencia, nos encontramos allí con los primeros conflictos de derechos, podríamos decir. Lo que sucede, claro, que el personal de salud no tiene por qué saber derecho, y mucho menos cuando es una ley que acaba de salir y los que se han formado en las materias de bioética de derecho se han formado sin la existencia de esta ley, con lo cual nos encontramos con un vacío jurídico que es completado, llenado por la interpretación práctica en los casos concretos, cuya interpretación puede dar origen a una interpretación que vulnera el derecho. Muy bien. ¿Quiénes pueden ser objetores? Vayamos a la primera pregunta, ¿no? Que es la gran pregunta que apenas salió la ley. ¿Quiénes pueden ser objetores? Bueno, y aquí es donde empieza el primer obstáculo, el primer problema, porque una interpretación estricta de la objeción de conciencia conforme a una lectura que se hace de la ley es que solamente podrían llegar a ser objetores de conciencia a esta ley aquellos que estén relacionados de modo directo con la consecución, con la realización del aborto. El mismo artículo 10 dice: él o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Claro, primera contradicción entre este artículo y el resto de la ley. ¿Por qué? Porque el resto de la ley coloca como sujeto obligado para proveer al aborto a todo personal de salud que se encuentre en un establecimiento médico
que sea requerido por parte de una mujer en las diferentes condiciones que establece la ley. Con lo cual, si el sujeto obligado a la realización del aborto, y que por otro lado en el artículo 15, que agrega un artículo, el 85 bis del Código Penal, coloca al profesional de la salud en una situación de poder cometer un delito si no realiza determinadas conductas ante ese pedido, quiere decir que entonces todo personal de salud que se vea de alguna manera relacionado con la realización del aborto tiene derecho a ser objetor. Y no solamente el que de modo directo, como dice el artículo 10, debe realizar el aborto. ¿Y por qué esto es así? Además, esto es así en la práctica médica real. Una ley no puede desconocer lo que es el ejercicio de determinada profesión de salud. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes saben muy bien que en la realización de un aborto no hay un solo acto. No hay un solo acto médico, médico o paramédico. Desde que la mujer ingresa al establecimiento de salud y manifiesta a la persona que lo atiende, que puede ser médico de guardia, médico de familia, médico clínico, ginecólogo, personal de obstetricia, pediatra si es menor de edad, primero, en primera línea, ¿no? Si desde el momento que la mujer manifiesta que quiere, estando embarazada, realizar un aborto, se sucede allí una cantidad de actos médicos y paramédicos que intervienen varias personas. Todas esas personas que intervienen hasta que la mujer realiza el establecimiento realiza el aborto, pueden ser objetores. Pueden ser objetores, sean médicos o paramédicos. ¿Por qué? Porque justamente son aquellos que en aras de su conciencia, en aras de sus principios, en aras de su libertad religiosa, si es por religión, o en aras de sus criterios médicos, tienen derecho a ejercer esta oposición o no cumplimiento de una ley que violenta su propia conciencia. Miren, la conciencia es lo más sagrado que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que pasa con el objetor al aborto? Vayamos ahora directamente para poder comprender, porque parecería, ¿no?, que el gran incomprendido en esta ley muchas veces es el objetor, ¿no? Y los grandes comprendidos son los no objetores y la mujer o los establecimientos que hacen aborto. Principalmente lo que analizamos en el derecho comparado y en la cantidad de estudios que hay con la objeción de conciencia a nivel global es que el médico objetor es aquel que, cuando aparece una mujer embarazada y le solicita un aborto, ese objetor no solo ve a esa mujer embarazada, sino también al niño por nacer que está en su vientre. Hay un artículo colombiano que dice: el feto también es mi paciente. Por lo tanto, si prima el principio de beneficencia que rige en la bioética médica, que dice que el médico debe procurar, por el juramento hipocrático, curar a las personas y salvar vidas, ese médico, ¿no?, o ese profesional de salud no ve solo a la mujer embarazada, ve también a ese niño por nacer. Y por lo tanto, si esa persona solicita terminar con esa vida, ahí inmediatamente hay un choque contra la conciencia. Y estos médicos objetores o personal de salud objetores, cuando toman conciencia de esta realidad, que además es muchas veces su propia vocación y por la cual han elegido sacrificarse en el estudio de una carrera, como lo que implica la profesión médica, no pueden bajo ningún motivo realizar este acto. No pueden. Y prefieren incluso hasta ser despedidos o criminalizados o discriminados, porque prima la conciencia clara de lo que les están pidiendo. ¿Qué sucede si el establecimiento de salud, como está pasando, el jefe del hospital, el director de la guardia o el superior no le permite al personal de salud, cualquiera sea, ejercer su derecho a la objeción de conciencia? Primero veamos cómo se ejerce este derecho. Apenas salió la ley, una de las preguntas es: ¿yo debo declararme objetor o debo esperar que venga una persona y cuando me solicita el aborto recién ahí yo declararme objetor?
Bueno, grave error, ¿no es cierto? Porque desde el momento que la ley está vigente, todo personal de salud al cual se le requiera la interrupción voluntaria del embarazo puede ser pasible de no cumplir con lo que la ley establece. Por lo tanto, desde el momento que esta ley está vigente, el personal de salud, el personal médico debe declararse objetor si así lo es. ¿Frente a quién? Y aquí viene el gran problema. ¿A quién le debo decir que soy objetor? Siendo la declaración de lo que le pasa en la conciencia a una persona dentro de su derecho a la intimidad, privacidad y por lo tanto datos sensibles que están protegidos por la ley de Habeas Data. Bueno, lo primero que debe hacer es, sin lugar a dudas, es presentar por escrito esta declaración de objetor con una formalidad especial donde fundamente las razones por las cuales es objetor a la ley, a su superior, es decir, aquel dentro del establecimiento de salud a la cual esa persona obedece órdenes. Cada uno sabrá cuál es: director de la guardia, director del hospital, jefe de ginecología, director o jefa de enfermería, cualquiera que sea aquel al cual se le obedece, porque es el que tiene que saber que para esos actos requeridos en el establecimiento médico, ese personal de salud está exceptuado de realizarlo. Si no lo sabe ese superior, no va a poder saber cómo manejarse frente a estos pedidos que sabemos que son cada vez más. Primera cuestión: ¿qué sucede si este superior le dice al personal de salud o médico, usted no puede ser objetor? La ley, usted no la ampara la ley porque dice el que esté relacionado de manera directa, por ejemplo, enfermeras, por ejemplo, instrumentadores quirúrgicos que les han dicho, no, pero usted no participa de modo directo, usted solo le alcanza la pinza al médico y el médico es el que saca al bebé. No, pero yo estoy ahí, yo soy un partícipe necesario de ese acto que quiero objetar. Los anestesistas, cuando el aborto necesita una operación quirúrgica. Los que realizan los estudios hematológicos de sangre, en los que les viene la orden que ese estudio está direccionado a la consecución de la ILE o IVE. Entonces el hematólogo dice, yo estoy haciendo un análisis de sangre que sé que es necesario para que con esto luego se realice el aborto, entonces soy partícipe necesario. Por eso decimos que puede ser objetor todo aquel que de manera directa, como dice la ley, o indirecta pero necesaria, esté involucrado en la consecución del aborto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué debemos aconsejar como abogados para que sea eficaz la declaración del objetor? Hacer llegar esa nota de objetor de algún modo, en la mesa de entradas del hospital, dirigida a la persona que va, dirigida con una copia para que se la quede a la persona objetora, con fecha cierta de entrega, con la firma de quien lo recibe. Si se le deniegan de ese modo, que es el más simple y el más fácil, ¿no?, el más sencillo para no complicar a los objetores, bueno, deberá mandar una telegrama laboral, diríamos, en la que exprese su objeción, o una carta documento, o como última ratio, ¿no?, esperemos que esto no sea necesario, presentarse con un escribano y hacer valer la declaración de objetor. Lo cierto es que nadie se lo puede negar, nadie. En todo caso, después será objeto de análisis, ¿no es cierto? Pero nadie le puede a alguien decir no podés ser objetor de conciencia. Desde el momento que se declara objetor, empieza a correr una situación que es muy importante que el objetor sepa. ¿Por qué? Porque desde que el objetor se hace manifiesto frente a su superior, todo lo que suceda desde allí en adelante puede ser sospechoso de discriminación, sospechoso de arbitrariedad. ¿Por qué? Si a mí me dejan de pasar pacientes, no me ascienden, no me dejan presentarme en un concurso, no me relegan a un lugar dentro del hospital, o me tratan y me dicen que yo soy pasible de sanción, todo el tiempo me lo dicen, todas esas son conductas que son pasibles de ser juzgadas, como ustedes muy bien saben, sospechosas de discriminación, de despido injusto, si llega a haber un despido en este sentido, o de uno sentirse despedido injustamente,
Con lo cual, imagínense la importancia que tiene la declaración del objetor. Muy bien, a través de varias instituciones ustedes sabrán que hay varios modelos de declaración de objetor, porque allí debe quedar bien en claro la declaración de acuerdo a la práctica médica. Nosotros ahí siempre decimos, debe haber una declaración de acuerdo al profesional, si es médico, una declaración para el médico, si es enfermero, para el enfermero, si es de otro profesional de la salud también. Debe ser general, debe dejarse en claro que esa declaración debe guardarse y reservarse, no se puede publicar. Todos los registros públicos de objetores, las listas públicas de objetores, que muchas veces están pidiendo en algunos lugares, son inconstitucionales, son pasibles de ser usadas para discriminar a los objetores y por lo tanto no conviene que esas listas y esos registros públicos existan. De hecho, ha habido un caso en una provincia en la que el Colegio de Médicos quiso hacer esta lista registrada en un libro y gracias a que los profesionales de salud se dieron cuenta, se negaron a estar en esa lista y se les permitió declararse objetores sin aparecer en ese registro que quería ser un semipúblico. Claro, pero ahí necesitamos que los profesionales de salud sepan qué pueden y qué no pueden hacer. Muy bien, ¿qué más decir de esto? ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, ahí vienen los problemas concretos en los que se pueden encontrar los objetores. Veamos cuáles son. En primer lugar, las limitaciones o cargas que la misma ley le pone al objetor. Habíamos dicho antes que, dado que este es un derecho que tiene raigambre constitucional y convencional, su reglamentación en la ley específica puede contradecir ese derecho superior, ¿no es cierto? Entonces, habría que ver cómo leer esta ley para que sea lo más interpretado del modo más favorable a la garantía de la protección del objetor, del derecho del objetor. Y ahí entra el campo de la interpretación. 3 obligaciones le impone la ley. Luego que dice que todo personal de salud puede ejercer el derecho de objetor, inmediatamente después le pone limitaciones. Entonces, veamos cuáles son esas limitaciones. Son 3. La primera, no hay ninguna objeción. Es más, diríamos que es lo más razonable. Mantener su decisión en todos los ámbitos, público, privado o de la seguridad social en la que ejerza su profesión. Muy bien, claro, el que es objetor en todas partes donde trabaja. No es que es objetor en el ámbito público, pero después como le conviene en el ámbito privado hace abortos, o es objetor en determinada institución y en otras no. No, es objetor a la práctica del aborto siempre y en cualquier lugar que trabaje. Segunda carga, derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna sin dilaciones. Bueno, y aquí nos encontramos con el primer obstáculo que establece esta ley. Hago un paréntesis. En los países en los que ya tienen el aborto legal hace muchas décadas, sigue siendo un problema sin resolver la objeción de conciencia. Nosotros podemos decir, pero ¿cómo? Ya Francia hace 40 años, Italia hace otros 40 años, Estados Unidos tiene también desde la década del 70 el aborto legal y sigue habiendo una discusión muy dividida en el ámbito del derecho, tanto de la jurisprudencia como de la doctrina, de cómo se debe entender la objeción de conciencia, cómo se debe proteger al objetor, y allí estamos. Uno de esos problemas, bastante estudiados, es el de si se le puede obligar al objetor, una vez que se declara objetor, una vez que recibe un pedido de una paciente para abortar, si se lo puede obligar a tener que derivar a esa paciente de manera concreta, directa, pormenorizada. Hagámoslo sencillo. El médico recibe a la mujer que pide el aborto y el médico inmediatamente le dice: yo soy objetor de conciencia, mi conciencia no me permite realizar lo que usted está pidiendo. Tiene que ser lo más claro posible el médico ante la paciente. Acto seguido, según la ley, debe decirle a esta paciente dónde ir,
a qué médico recurrir. Incluso en algunos hospitales están dando un papel al médico con los datos concretos de a qué lugar debe ir y a qué médico y dónde llamar. Teléfono, lugar, nombre de médico. O incluso al levantar el teléfono y pedirle casi el turno con este médico y decirle que la está derivando. Ahora bien, aquí entramos en lo que se entiende derivar en sentido más propio en medicina, ¿sí? Veamos qué se entiende por derivar. ¿Qué es esto de derivar? Claro, en el ámbito de la medicina, el médico que atiende a una paciente tiene por prioridad la salud y la vida de la paciente. Rige lo que ustedes quizás conocen desde el punto de vista de la bioética médica, el principio de beneficencia. Por lo tanto, si el médico, pongamos en otra especialidad, ante el requerimiento o ante la necesidad de un tratamiento de un paciente, ve que él no lo realiza, por cualquier causa que sea, debe en su quehacer médico derivar a esa paciente para garantizarle que otro profesional pueda realizar lo que necesita esa paciente. Y aquí rige el principio de beneficencia, que es la salud y la vida. ¿Qué dicen los colegios de obstetricia y de ginecología de Estados Unidos? En el caso del aborto, dentro de las primeras 14 semanas, cuyo fundamento en el pedido de la mujer no es la salud ni la vida, sino su propia voluntad, pensemos que el aborto hasta la semana 14 se puede pedir por el solo requerimiento de la mujer sin tener que dar razones de por qué. Con lo cual ahí tenemos delante una mujer que no está enferma, porque el embarazo no es una enfermedad, una mujer que así como entró caminando se puede ir caminando, y que no tiene tampoco la urgencia porque no es un caso grave. Con lo cual, ahí los médicos, ginecólogos de Estados Unidos, dicen, aquí no rige el principio de beneficencia, porque incluso el médico puede ver que la realización de un aborto la puede poner en riesgo, puede dañar su salud. Con lo cual, una mujer sana, embarazada, no es el remedio el aborto. Entonces no rige el principio de beneficencia, de ningún modo rige. Rige lo que se conoce también en bioética médica, el principio de autonomía de la voluntad, ¿no? Este principio que está tan desarrollado, que cada vez se impone más, que parece que el paciente cada vez puede exigir lo que quiera, aún contra el criterio médico. Hasta ahí nomás, ¿no? Porque vayan ustedes a pedirle al médico lo que quieran, y en otras áreas de la medicina, y todo médico tiene derecho a decir, no, esto no se lo aconsejo, esto no es lo que yo considero que debe hacer, esto le puede dar tal o cual riesgo. Entonces, ¿qué dicen los ginecólogos de Estados Unidos? Que ya lo vienen estudiando hace bastante. Aquí rige el principio de autonomía de la voluntad. ¿Y saben a qué lo analogan? A los tratamientos o cirugías estéticas. Hay muchos tratamientos y cirugías estéticas en las que la mujer, en el ejercicio de su voluntad, se quiere someter a una operación, a un tratamiento, sin tener riesgo su vida ni su salud. Y ahí rige totalmente el principio de autonomía de la voluntad. Con lo cual, esto genera en el médico la no obligación de derivar de modo directo y pormenorizado, ni de garantizar la operación. Porque aquí la única razón es la voluntad de la mujer. Principio de autonomía de la voluntad. Muy bien, entonces los ginecólogos de Estados Unidos encontraron una distinción entre derivación directa y derivación indirecta. ¿Qué sería una derivación indirecta más apropiada al objetor de conciencia en el caso del aborto? Sería decirle a esa mujer, vaya y averigüe en su obra social, vaya y averigüe en su prepaga, vaya y pregunte, es decir, lo que ella misma puede conseguir por sus propios medios. No se convierte ahí el objetor en un actor necesario para la consecución del aborto. Y entonces, estos médicos objetores encuentran resguardada su objeción de conciencia, diciendo, yo no derivé de modo directo, no soy partícipe de aquello que quiero objetar. ¿Cuál es la sensación que se tiene en el médico objetor con esta obligación de derivar de manera directa? Se tiene la sensación de que se me respeta ser objetor,
pero se me obliga a colaborar con un acto que justamente estoy objetando, que se llama en ética la colaboración con el mal. Entonces, por ejemplo, si al médico objetor desde la autoridad médica, la autoridad institucional le dice, muy bien, te dejamos ser objetor, pero cuando la mujer viene a pedir el aborto, vos entregale este papel que dice a qué médico ir, a qué hospital, o ponen una lista en la cartelera del hospital donde están todos los lugares que se hacen aborto con los médicos bien detallados. Dígale que vaya a esa cartelera y mire. Bueno, esas son derivaciones directas que tiene derecho el objetor a no realizar, a objetarla, porque su realización es borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Muy bien, yo ya sé las objeciones que se están poniendo a esto, no soy ingenua. Pero si usted la deja sola, que la mujer vaya sola, puede ir a un lugar que le haga mal el aborto, o puede mandarla a un aborto clandestino. ¿Esa es la responsabilidad del objetor? El médico es responsable de todo lo que los pacientes hagan una vez que salen del consultorio. En la práctica médica común, el médico llega hasta un punto. Luego lo que la mujer haga, y sobre todo cuando está haciendo ejercicio de su autonomía, de la voluntad, no es responsabilidad del médico. No hay de ningún modo allí abandono de la paciente, como les están diciendo. Porque esa misma paciente, así como fue ese médico, puede luego averiguar por todos los medios que tenga a su disponibilidad, incluso hay un 0800, para saber dónde ir. Lo que no se le puede exigir al objetor es que sea partícipe, colaborador de aquello que no quiere realizar. Porque ahí los objetores sienten que su derecho a ser objetor está siendo vulnerado. Y esto es bastante abundante la doctrina que hay en el derecho comparado. Bien, luego dice, debe garantizar. Vayamos a la ley actual y a la concreción de hoy. Garantizar. Garantizar. ¿De qué modo se puede entender garantizar? Hace 2 meses, 3 meses, el aborto era delito. La objeción de conciencia es secreta, privada del médico a su superior. ¿Tiene que saber el objetor quiénes son los que realizan abortos? ¿Está obligado a derivar y a saber que tal médico le va a hacer un aborto seguro más que otro médico? Tiene obligación de saber si la declaración de objetor queda en su legajo de cada médico privado. Y por otro lado, podemos tener hoy un médico que hasta hoy realizó cientos de abortos y su conciencia descubre que no quiere realizar más abortos y mañana se declara objetor. Va al hospital y presenta su declaración. ¿A qué médico se lo va a derivar? Con lo cual, esto de derivar y garantizar es, podríamos decir, una reglamentación o una forma de la ley abusiva del derecho del objetor, que fácilmente es defendible si se viese en la situación de una denuncia en la que alguien, tendríamos que pensar en la máxima realización de esto, de una mujer que va, se atiende por un objetor, el objetor le dice que no sabe quién realiza abortos, que ella averigüe, que él no realiza abortos, tiene 10 días después para la realización, y vaya la mujer de ahí corriendo a denunciar a este médico porque no la derivó, porque no le dijo, porque no garantizó la práctica que él no puede garantizar. Es de cumplimiento imposible, diríamos. Es de cumplimiento imposible. No dilatar injustificadamente, dice la ley. No dilatar injustificadamente. El objetor no dilata, obviamente no hace que la mujer se demore. Bueno, y aquí viene la segunda cuestión que es interesante saber, qué es lo que el objetor puede hacer según la misma ley. Lo primero que debe hacer el objetor es decirle a la paciente que es objetor. Pero acto seguido, el objetor tiene derecho, incluso para los derechos del paciente, de tratar a esa paciente como trata a cualquier paciente embarazada. Por ejemplo, estoy a disposición para todo lo que usted quiera saber.
Usted considera que quiere hacerse un estudio, sabe que está embarazada por tal test, quiere hacer una ecografía, quiere hacer un análisis de sangre, cuál es su estado gestacional, su estado de salud. Claro, si el médico la manda dentro de 10 días, haga la ecografía, y después la mujer viene con la ecografía y dice, no, pero yo no hago abortos, ahí puede ser pasible de ser acusado. Pero no impide que el médico objetor le aconseje a la mujer, la informe científicamente y médicamente sobre todo aquello que ella quiera saber. Pero hay que preguntarle si lo quiere saber. Hay que darle la posibilidad de informarse. Derechos del paciente y luego del consentimiento informado. ¿Y qué le puede informar el objetor? Y bueno, todo aquello que después la mujer va a firmar en el consentimiento informado. ¿De qué se trata el aborto? ¿En qué consiste? ¿Qué es? Consecuencias, riesgos, modos de realización. Y lo mismo si se le hace una ecografía. Miren, nos han dicho en algunos hospitales que les están diciendo a los ecografistas que cuando la ecografía está direccionada a una ILE o IBE, tienen prohibido los ecografistas mostrarle la imagen a la mujer, no hacerle escuchar los latidos del corazón y ni siquiera darle el informe de la ecografía. Están vulnerando los derechos de la paciente, ¿no es cierto? ¿Cómo no le puedo entregar? ¿Cómo no le puedo preguntar si quiere ver la imagen? ¿Cómo no le puedo decir el tamaño que tiene su bebé, ni la edad gestacional, ni en qué semana de embarazada está? ¿Cómo no le puedo decir eso? ¿Cómo puede ser que solo esté direccionado a que la decisión de ella sea para abortar? ¿O no sabemos que la conciencia de una persona, para que sea totalmente libre, tiene que poder saber todo lo que va a hacer? Si yo le oculto o le niego a esta mujer o le disfrazo lo que va a realizar, también su conciencia está siendo vulnerada. Y máxime sabiendo que le diría un gran porcentaje de las mujeres que van a pedir un aborto no tienen en claro lo que van a pedir. Y cuando el aborto se naturaliza y se legaliza, generalmente van presionadas por el entorno. Bueno, ya tengo varios hijos, otro hijo más. Soy muy joven, tengo que dejar mi carrera. Es un embarazo de una relación extramatrimonial. Mi novio me dijo que me va a dejar. Mis padres no me apoyan y me van a echar de mi casa. Todas esas situaciones que sabemos están presentes en la decisión de la mujer, coloca a esa mujer en una vulnerabilidad que el médico tiene la obligación de darle todas las herramientas para que ella pueda tener en claro lo que va a hacer. Podríamos preguntarnos qué les dan para firmar como consentimiento informado el médico que le hace el aborto. ¿Les dicen todo? Claro, las declaraciones generales son: la paciente dice que sabe todas las consecuencias de lo que ella afirma que sabe todo, pero ¿qué se le dijo? ¿Qué se le dijo de manera oral en ese trato de médico y paciente? ¿Qué se le dijo? Muy bien. El artículo 11 trata sobre las instituciones. ¿Qué pasa si en una institución médica todo el personal? Y aquí lo que estamos viendo es no solamente la institución entera, sino que puede ser, por ejemplo, durante una guardia nocturna, en esa guardia todos los médicos son objetores. No necesariamente todos los médicos del hospital, sino en esa guardia. Bueno, según la ley, la institución deberá prever, es decir, anticipadamente saber qué va a hacer si sucede eso, y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó. Caemos de nuevo en la misma cuestión de la derivación individual. ¿Puede una institución, cuando todos sus médicos son objetores, cuando una institución de acuerdo a su ideario, pensemos Mater Dei, que está fundado y dirigido por monjas, se les puede obligar a esa institución derivar, hacerse cargo de la derivación, garantizar este aborto que está objetando? Otra vez caemos en las mismas objeciones que encontramos de acuerdo a la derivación individual. Incluso la hace pasible de tener que hacerse cargo de la gestión y del costo de ese aborto.
Muy bien. Esto es a grandes rasgos los primeros problemas que esta ley está ocasionando en la vida diaria de los profesionales de salud respecto a la objeción de conciencia. Sin embargo, también los no objetores se están encontrando en una grave situación, que es la que estamos viendo respecto a los abortos que se realizan bajo la nómina de la ILE. El aborto no dejó de ser delito en la Argentina. El aborto sigue siendo un delito. Lo único que se hizo fue convertirlo en un derecho hasta la semana 14 de gestación. En la semana 15, según esta misma ley, es un delito, salvo que la mujer se encuentre en dos causales. Y aquí es donde estamos con el gran problema. ¿Por qué? Porque estas causales son las causales que había legalizado, que en el aborto de 1921 era aborto no punible, no era un derecho, que el caso Fall de la Corte Suprema lo convirtió en un derecho al aborto legal, y que su interpretación desde Fall en adelante no ha hecho otra cosa que convertir al aborto en la Argentina en libre e irrestricto hasta antes de nacer, sin tener en cuenta ni siquiera la viabilidad del bebé. ¿Por qué digo esto? Y bueno, causal violación. Basta que la mujer, cualquiera sea la edad gestacional del bebé, diga y declare frente al profesional de salud que ha sido violada, con su sola declaración entra en la causal violación. Segunda causal, que esté en riesgo la vida o la salud de la madre. Y claro, acá salud, venimos desde los protocolos de ILE siendo interpretados en los hospitales como salud integral. De acuerdo a la OMS, la salud integral es la salud biofísico, psicosocial. Entran pobreza, salud social, depresión, tristeza, miedo, salud psíquica, y salud física si hay un riesgo en la salud física de la madre. ¿Qué pasó cuando esta ley se sancionó? Se vetó por el presidente de la República, el mismo que fomentó esta ley, se vetó la palabra integral. Está el veto, está publicado. Claro, curiosamente en Infolec no se puede acceder al texto del veto, sí al texto de la ley. Muy pocos profesionales de salud saben esto. Entonces siguen entendiendo la causal salud en sentido integral. ¿Y qué están haciendo? Sencillamente están haciendo delitos sin saber que los están cometiendo. ¿Por qué? Porque interpretan la causal salud en sentido integral. Entonces, viene una mujer que está fuera de la semana 14, que dice que está angustiada, que dice que es pobre, que dice que tiene miedo, que etcétera, o que fue violada, y entonces hacen un certificado con un asistente social, con una psicóloga, asistente social y psicólogas que entonces pasan a ser objetoras, pueden ser objetoras de conciencia, y un médico que certifica que se encuentra en una de esas dos causales. Y se realizan abortos con bebés viables. Y entonces ahí aparecen otros actores necesarios a esta realización. Aborto cuando el bebé es viable, se aconseja su internación y aborto quirúrgico. Entonces ahí aparecen los instrumentadores quirúrgicos. Los ecografistas que tienen que certificar la edad gestacional. Los anestesistas que son necesarios para esa operación de aborto. Los neonatólogos que son necesarios para asistir al bebé si es viable. Gran problema. Entonces aquí muchos médicos no objetores frente a la necesidad de tener que realizar estos abortos se están declarando objetores porque están diciendo yo no quiero hacer esto. Yo tengo un límite está médico. Porque como dicen la literatura del derecho comparado, este aborto hace que a veces escuche llorar al bebé. Ayer se hizo un webinar con un médico del hospital italiano que generó en gran medida esta ley con un jurista. No pudieron responder ellos a las preguntas de las personas que les decían qué se hacen con los bebés viables. Abortos de bebés viables.
no pudieron responder. La única respuesta que dieron es, bueno, hacia adentro de la institución, que lo resuelva la institución médica. O sea, que resuelvan si van a hacer infanticidios, que resuelvan si van a abandonar al bebé, fuera de la ley. O sea, ¿dónde está la obligación dónde está la ley que se dicen que el objetor tiene que cumplir? De manera vergonzosa. Tan fue llevado este médico al tener que decir qué hacían, que dijo, bueno, por lo menos arropémoslo y démosle una muerte digna, que ustedes saben muy bien qué hacen, que es darle morfina para que no sufra el dolor de la muerte. Pero bueno, y ahí los objetores, ¿qué hacen los médicos objetores? Deben dar noticia inmediatamente al grupo de neonatólogos para que se hagan presentes en esa sala de operación, para que asistan a ese bebé recién nacido, aunque viva una hora. Muy bien. Para cumplir un poco con el plazo que dije que iba a ser breve, doy lugar entonces a las preguntas que ustedes quieran realizar. Muchas gracias. Vamos a los participantes que las preguntas las pueden realizar por el chat del Zoom. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. ¿Se me escucha bien? Muy bien, ahora sí. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha muy bien, doctora Guzmán. Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Hola, hola. ¿Se escucha? Se escucha, sí, se escucha bien. Bueno, muchas gracias, doctora Débora Rañón, con su disertación. Muchas gracias. La verdad que en nombre de la Comisión de Derecho a la Vida del Colegio de Abogados, le agradecemos que con muchísima generosidad apenas nos comunicamos con usted y le solicitamos diserte para los actos que la Comisión ha llevado a cabo en el Día del Niño por Nacer. Inmediatamente tuvimos su respuesta positiva. Así que un inmenso agradecimiento, sabiendo de que usted prácticamente todos los días está disertando y se tomó como una misión realmente admirable, y que desde ya todos le agradecemos. Sé que está dando a diario conferencias a médicos y abogados y a profesionales de la salud en todo el país. Así que la verdad que inmensamente admiramos ese esfuerzo y rogamos a Dios para que la siga fortaleciendo en esta loable misión que ha emprendido, ¿sí? Y bueno, como siempre, un lujo escucharla, muy clara. Yo se va a abrir unos minutos usted me dirá de acuerdo a su tiempo, hasta el momento que pueda, se va a abrir unas preguntas. Las preguntas van a ser por escrito en el chat, yo se las voy a ir transmitiendo. Por una cuestión de no desviar la atención, no se abrió el chat mientras usted estaba disertando, porque justamente consideramos que a veces el chat desvía la atención o incomoda a los asistentes con las preguntas. Por eso la explicación de que por qué lo mantuvimos cerrado, ¿sí? Así que bueno, ahora Bien. Vamos a dar un minuto para que escriban, vayan escribiendo las preguntas y vamos a ir volcándolas para su respuesta, doctora, ¿sí? ¿Cómo no? Vamos a esperar un minutito entonces. Gracias. ¿Cómo no? Doctora. Sí, Eduardo. Sí, acá hay una pregunta por el chat. Bueno, Eduardo, vos también léelas, por favor, a las preguntas, porque les cuento que yo tuve que habilitar el Zoom en el celular, así que, bueno, no lo tenía instalado el Zoom en el celular, así que, bueno, tuve que instalarlo, y no estoy muy habituada al Zoom desde el celular, pero bueno, cuento con tu ayuda, Eduardo, gracias. No te preocupes, no, por favor, todo de nada. Diego dice, soy médico, ¿qué pasa si pongo un cartel en mi consultorio que soy objetor, para evitar así las consultas sobre ILE? Bien, en realidad entiendo que es un médico que está en un consultorio privado, no sé si dentro de un hospital puede hacer eso.
Sí, como no, si está en su consultorio privado, tiene derecho a poner un cartel que informe a sus pacientes sobre qué es lo que usted hace o no hace. Muchos médicos lo están haciendo. No me refería a los médicos de consultorios privados respecto a dónde deben declararse objetores. En los médicos de consultorio privado, obviamente la primera que debe saber es la paciente, ¿no? Que ustedes tienen, generalmente ahí acuden pacientes que hace un tiempo se atienden con ustedes, pero también ustedes tendrían que ver si aquellas obras sociales o prepagas para las cuales prestan el servicio, deberían ustedes informar que son objetores, porque ahí hay también un derecho a aclarar a la obra social o la prepaga que ustedes no realizan la práctica que establece la ley, ¿sí? Pero sí, como no, pueden, como un derecho a la información de la paciente, ponerlo en el consultorio. Hay médicos que están poniendo indirectamente algún cartel que dice yo protejo la vida desde la concepción, ¿no? O ponen alguna imagen. Entonces toda mujer embarazada que va allí sabe frente a qué médico está. Y también el único problema allí, y que ahí voy a poner una objeción yo, es que no deben los médicos objetores, por el hecho de ser objetores, amordazarse y privarse de atender a una mujer embarazada que está pensando en abortar. Piense usted que a veces puede ser ese médico objetor el único que le puede llegar a decir a esa mujer algo diferente de lo que le dicen los demás. Por eso es muy importante que el objetor sepa que tiene también derecho a informar a la paciente de todo aquello que hace seriamente, con mucha empatía, teniendo mucho respeto obviamente por la paciente y por la mujer, pero decirle todo aquello que ella necesita saber. Incluso la misma ley dice decírselo de acuerdo a su cultura, a su edad, a su capacidad de discernimiento, de poder entender si no es lo mismo si es una jovencita, si es una menor de edad, que si es una mujer más grande, o que si es de determinada cultura o de determinado nivel de discernimiento. Esto en realidad no hace falta casi que lo digamos porque está en la misma habitualidad de la relación médico-paciente. El objetor lo que tiene que saber es que lo único que le debe decir es que es objetor y luego obviamente dejar que la mujer siga su curso, no le puede impedir que aborte, pero sí puede decirle todo aquello que ella quiera saber. Ponerse a disposición, estoy a disposición para lo que usted quiera saber, los estudios que usted quiera realizar, todas dudas e inquietudes que usted tenga. Puede preguntarle por qué está pensando en esa posibilidad, ¿no? Como le pregunta el médico a su paciente sobre la realidad que hace a su salud y a su bienestar. ¿Cómo no se lo va a poder preguntar? Obviamente, siempre en una relación de empatía, de respeto, sabiendo, esto yo no me canso de repetirlo, que toda mujer que atraviesa, estando embarazada, la posibilidad de preguntarse si quiere abortar o no, la posibilidad de terminar con esa vida, por ese solo hecho es una mujer vulnerable, por ese solo hecho. Sea rica, pobre, grande, joven, de mediana edad. Claro, se nos han dicho la mujer empoderada es aquella que va y pide el aborto. ¿Cuánta mentira hay en esto? ¿Por qué? Porque, perdónenme, pero todos los que han tenido hijos, yo tengo 4 hijos, y uno no se olvida el día que nacieron los hijos, ¿no? Ese día es inolvidable. Pero tampoco, fíjense ustedes, ninguna mujer olvida el día que se enteró que estaba embarazada. El mundo cambia, porque uno ya sabe que ahí hay una existencia de un ser que a veces la mujer es la primera que se entera y su mirada sobre la realidad empieza se conmueve, y no solo hormonalmente, sino también en su ser, en su interioridad, en su proyecto de vida, en lo que le pasa en ese momento. Entonces, ¿cómo no va a ser esa mujer frente a la posibilidad de tener que abortar una persona vulnerable? Y así los médicos deben ver a la mujer, un ser vulnerable que necesita ser tratada
con delicadeza, pero sin ocultarle aquello que merece saber. Claro, guarda, porque yo también los mandaría al Mueles y les diría, bueno, hagan todo lo que ustedes, cuando están frente a una paciente que dice, no, yo quiero abortar y si usted no me dice dónde ir y se empecina y además va con otra persona que quizás la está asesorando y bueno, ahí obviamente, caso por caso, el médico por sentido común debe decir, yo aquí la dejo, váyase, no hay ningún problema, siga su camino, ¿no es cierto? No la va a demorar en explicaciones que ella no quiere escuchar o que ya las escuchó y no las quiere saber o que está en contra. Así que esa es mi respuesta a la pregunta de los médicos y el cartel, si pueden ponerlo. Sí, completaba el doctor Diego que es tocoginecólogo en consultorio privado. ¿Cómo? De los consultorios privados era el médico. Ah, perfecto, perfecto. Otra consulta, ¿qué diferencia legal existe entre salud y salud integral? Bien, el veto presidencial de la palabra integral, ustedes sabrán muy bien que muchos senadores que aprobaron esta ley, para aprobarla en la discusión parlamentaria, un requisito que pusieron es que se derogara la palabra integral. ¿Por qué? Porque ellos sabían muy bien, de acuerdo a los expositores que fueron tanto a la Cámara de Diputados como de Senadores, que la palabra integral está siendo usada para un aborto irrestricto por cualquier causal. Entonces ellos, frente a ese temor, pusieron como condición a su voto, después podemos preguntarnos si ese voto fue o no necesario para la sanción de la ley, pero pusieron como condición que la palabra integral fuera vetada. Entonces el día que se promulgó la ley, salió el texto del veto de la palabra integral. Si ustedes van a los fundamentos de ese veto, dice allí que se veta la palabra integral, a pesar de que la han dejado en el texto de la ley, la palabra integral se deroga, se veta, y por lo tanto la causal de salud o vida en riesgo de la madre debe ser entendida conforme a los criterios del Código de 1921, es decir, un criterio estricto, que esté en riesgo la vida de la madre, la salud física, y que no pueda ser evitada de otro modo, de algún modo. Ese era el concepto que había en el aborto no punible de 1921. Quiere decir que hoy, 25 de marzo de 2021, todos aquellos médicos que están certificando la causal salud integral, que los habilita a realizar abortos, están haciendo una interpretación de la ley equivocada. Y están ubicándose en la situación de realización de un delito. Porque la misma ley dice que todo aquel que realiza un aborto fuera de la semana 14 comete un delito y es pasible de sanción. Claro, lo hacen por ignorancia, lo hacen porque les dicen que lo tienen que hacer así, lo hacen porque no saben que existe el veto, lo hacen porque mejor así hacen más abortos. Todas esas razones son posibles. Lo que sí les decimos es que en las capacitaciones que les están dando dentro de las instituciones médicas con abogados, les están diciendo que esa palabra salud se debe interpretar de manera integral. Les están diciendo eso. Y eso es un problema. Esa es la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia en la práctica? Y bueno, que entonces esta causal debe entenderse de manera estricta. Pero obviamente siempre para el no objetor, acá estamos hablando de las causales del no objetor, porque el objetor objeta todo, objeta el aborto hasta la semana 14 y objeta el aborto por causales. O sea, no es un problema del objetor, es un problema del no objetor, como están interpretando la llamada ILE. Perfecto. Otra consulta, Perla Serenelli. Soy ginecóloga. Quiero saber cómo hacer para hacer la objeción cuando solo trabajo en mi consultorio privado. ¿Ante quién debo presentar la objeción? Bien, yo te diría que la regla es, más allá de tu caso concreto, todo aquel para el cual vos prestás tu servicio de médica ginecóloga. ¿Sí? Todo aquel para el cual vos prestás tu servicio de médica ginecóloga. Puede ser una prepaga, las obras sociales para las cuales vos más trabajás,
ahí se plantea si los colegios de médicos o la institución o el colegio de ginecólogos, la asociación de ginecólogos, que hay muchas en varias provincias, podés de enviar tu declaración de objetora. Puede ser, sobre todo porque las asociaciones de ginecólogos entendemos que deben proteger a los objetores también. Las asociaciones de ginecólogos deben proteger a todo ginecólogo, al objetor y al no objetor. Lo mismo las asociaciones de obstetricia, lo mismo las asociaciones de enfermería, de instrumentadores quirúrgicos, de anestesistas. Todas esas asociaciones pueden ustedes, en el caso sobre todo de los ginecólogos si trabajan de manera privada, hacer llegar su declaración de objetor. Deben ustedes calibrar quién es aquel que debe saber que yo no realizo esta práctica que se me puede exigir. ¿Se entiende? Por eso dependerá mucho el caso concreto. Y algunos dicen, pero yo trabajo para 20 obras sociales, ¿le tengo que avisar a las 20 obras sociales? Y bueno, fíjese. ¿Qué le puede pasar a ese médico privado? Llega la mujer, la obra social me mandó aquí, yo tengo derecho porque tengo esta obra social o esta prepaga, y usted me está diciendo que no me puede cubrir esto. Yo soy objetor. Mejor si lo avisé. Pero esa mujer puede ir y buscar otro médico. Si no hay y si una prepaga no tiene ningún médico que haga abortos, como está pasando en alguna prepaga, y en algún plan de salud, concretamente en la provincia de Buenos Aires, esa mujer tiene derecho a desafiliarse, a dejar de ser de ese plan de salud. No se le está coartando su libertad, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí se verá qué pasa si todo el plan de salud es objetor. Cosa que no prevé la ley, la objeción de las obras sociales o de los planes de salud. Perfecto. Otra consulta. Mi pregunta va dirigida a comprender si el instituto de la objeción de conciencia puede ser ejercido por docentes y educadores frente a lo establecido por la ley en el artículo 13. Bueno, acá la ley que establece, el artículo 13 de la ley que establece que de ahora en más debe ser enseñado el derecho como el aborto como un derecho de la mujer en las instituciones educativas, y aquí entra no solo la educación media, la educación secundaria, la educación universitaria dentro también de las escuelas de medicina. Aquí el mismo artículo 13 remite a otras leyes, por ejemplo, la ley de ESI. La ley de ESI prevé la objeción de conciencia institucional todavía, por el ideario de los colegios, el derecho de los padres de educar a los hijos de acuerdo a su ideario. Aquí nosotros estamos haciendo varias capacitaciones para el tema de educación y libertad de enseñanza. Acá, más que la objeción de conciencia, más que la institución jurídica de la objeción de conciencia en el ámbito de la educación, lo que ustedes deben buscar allí los argumentos en lo que hace a la libertad de enseñanza. Libertad de enseñar y de aprender, ¿no? Que ahí entran una gran cantidad de otras instituciones jurídicas que cuajan mejor que la objeción de conciencia. Ahora, ¿en qué caso un educador, un docente, puede llegar a decir yo tengo que ejercer mi objeción de conciencia? Bueno, si enseña en un colegio en el que lo obligan dentro de la materia que él imparte a enseñar a sus alumnos que el aborto es un derecho de la mujer. Que le obligan a decirle a sus alumnos tal o cual postura sobre el aborto que contradice su conciencia. Pero habría que ver ahí de nuevo el caso concreto. Los padres deben ejercer la objeción de conciencia cuando saben que a sus hijos tal o cual maestra o docente le enseña algo que contradice sus principios. Más que la objeción de conciencia, los padres lo que tienen que hacer es ir a reclamar al colegio que respeten el derecho de los padres de educar a sus hijos conforme a sus principios, que este es un derecho también constitucional y convencional. Es necesario presentar una carta, y bueno, la carta a veces genera una dificultad de convivencia. Para llegar a la carta, previamente tengo que pedir una audiencia con el director y pedir que se le respete el derecho a los padres. Lo mismo los directores de colegios. ¿Qué pasa si los directores tienen en su plantel docente, directores de colegios con ideario, que están enseñando algo contrario al ideario? Bueno, allí debe hacerle saber al docente que no puede enseñar aquello que es contrario al ideario, pero previamente tengo que hacerle conocer el ideario al docente, ¿no es cierto?
Y lo mismo, un profesor de un colegio público, de una universidad pública, libertad de cátedra. Tiene derecho a enseñar o no enseñar aquello que contradice sus principios morales. Yo soy profesora en la Universidad de Buenos Aires y enseño una materia en la que tengo que hablar de derecho natural. A partir de esta ley, yo voy a no poder hablar del derecho natural a la vida que tiene todo ser humano por el hecho de que existe una ley de aborto, libertad de cátedra. ¿Cómo no voy a seguir enseñando a los alumnos que hay un derecho natural a la vida y que esta ley contradice ese derecho natural? Me van a despedir en la Universidad de Buenos Aires por realizar esto, bueno, además se está grabando, así que ya lo estoy haciendo público. Sería pasible de discriminación, ¿no es cierto?, por mis ideas. Por otro lado, las clases de la UBA también las grabamos y todo está a disposición de manera pública. Así que, con total derecho, hay libertad de enseñanza. Y objeción de conciencia del educador de no enseñar nada que sea contrario a sus principios. ¿Negaré la ley y diré que la ley no existe? No, obviamente. Un estudiante de derecho, obviamente. Pero sí podré hacer un juicio de valor de esa ley conforme, no ya a mi propia conciencia, sino al propio conocimiento del derecho natural, que es un punto dado en esa materia. Bien. Otra consulta, doctora. ¿Cómo actuar si denuncian a un profesional de la salud? Bien, bueno, primero sacarse el miedo. Una de las cosas que les están diciendo es que van a ser denunciados y sancionados conforme al artículo 85 bis del Código Penal, que se los leo, ¿no? Dice aquí, será reprimido o reprimida con prisión de 3 meses a 1 año de inhabilitación especial o inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. Fíjense ustedes, todos los que pueden ser pasibles de cometer este delito, y todos estos pueden ser objetores entonces. El funcionario público o la funcionaria pública, o la autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud, que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare. Bueno, acá el objetor no entra en este delito, porque el objetor se niega desde el momento que es objetor a realizar el aborto. Así que no se lo puede acusar de que se negó de realizar el aborto, ¿se entiende? O sea, acá está protegido frente a este delito increíble, que no es otra cosa que una figura del derecho penal que convierte en delito por no hacer un aborto. Dilatar injustificadamente, en ese injustificadamente o obstaculizar está ¿qué se entiende por injustificadamente? ¿No? Ayer mismo en este webinar de médicos abortistas decían ellos mismos, bueno, si para la realización del aborto a la mujer hay que hacerle hacer un montón de estudios médicos y me excedo del plazo de los 10 días, ellos mismos decían, ahí el dilatar está justificado. Pero resulta que después al objetor, si le dice tal o cual cosa a la mujer, o si le manda a hacer un estudio, y entonces se lo puede entender por dilatar, ahí caería en esta acusación. Bueno, lo primero que puedo decirles es que si son acusados o denunciados, deben recurrir a un abogado, por supuesto, y deben defenderse de modo pormenorizado de aquello que se los está acusando. Por eso es muy importante que ustedes, los médicos, objetores y el personal de salud, no improvise cómo va a responder a la mujer que atiende. Porque la improvisación, el apuro, el impulso lo puede llevar a cometer un acto imprudente. Entonces ustedes tienen que tener muy bien racionalmente pensado qué le van a decir, cómo van a responder a este pedido de derivar, cómo, qué pueden hacer y qué no. No obrar impulsivamente ni esperar que venga un caso dramático. Y dejar asentado todo lo que hacen en la historia clínica, que quede asentado que la mujer consintió en hacerse tal o cual estudio, que la mujer consintió en que se le diera tal o cual información. Porque todo eso, como ustedes saben, en derecho es prueba, es prueba. Y después todo lo que pueda hacer una denuncia, me dijo tal cosa. ¿Y dónde está la prueba de que me dijo si una mujer es muy susceptible y quiere acusar al médico de que le dilató el tiempo, la obstaculizó el aborto? Si es denunciado, deberá hacer valer su derecho a ser objetor y mostrar que ha obrado conforme
a la práctica médica. Fíjense ustedes que el mismo artículo 10 dice, en el inciso C, cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas. Entonces, dentro de este inciso del objetor, está cumplir con sus deberes profesionales. Eso es muy importante. ¿Cuáles son mis deberes como médico? Informar, ponerme a disposición de una mujer, decirle lo que debo decirle, darle del mejor modo posible la información necesaria. ¿Cómo un médico no lo va a hacer? ¿Cómo no va a poder ampararse en este deber profesional, aún siendo objetor? Y luego la palabra injustificadamente, es una palabra fuerte. Los tipos penales se interpretan de manera muy estricta. Entonces, ¿qué? ¿Soy objetor, injustificadamente no hice el aborto? No, soy objetor. No derivé de manera directa, soy objetor a la derivación directa. Estoy justificado. En mi conciencia no me permite colaborar con aquello que estoy objetando. O sea, son muchos los argumentos que se pueden encontrar para defender a alguien que está siendo, entendemos, denunciado de manera arbitraria e injusta. ¿Le parece, doctora, que hagamos las últimas preguntas para su tiempo? ¿Cómo? Perdón. ¿Le parece que hagamos las dos últimas preguntas? Como ustedes quieran, no tengo problema. Una consulta. Soy anestesióloga. Nos llaman para asistir post-aborto. ¿Seríamos partícipes del aborto? Bueno, muy bien. Acá llegó la pregunta que yo quería que llegue porque ¿qué se entiende por post-aborto? ¿No? Acá aparece una palabra en una ley que tiene que ver con un concepto médico, ¿no? Debería aclarar la ley que se entiende por post-aborto. ¿Por qué? Porque puede considerarse post-aborto un aborto que todavía está en curso y que no podemos saber cuál puede ser su desenlace, entre ellos el estado del avance del aborto, la viabilidad del bebé, la posibilidad de detener o de tratar que pueda hacerse que se pueda salvar a la vida de los dos. ¿Qué están haciendo hoy en la práctica y bajo el posaborto? El médico no objetor, que generalmente no son muchos, no son mayoría los médicos no objetores, digámoslo así. Puede haber en algún que otro hospital, sobre todo de alguna provincia, o ni que hablar de la provincia de Buenos Aires y de algunos hospitales públicos en la que la mayoría hagan abortos. Pero en general, si miramos la totalidad del país, vamos a ver que los médicos no objetores son minoría. Y por lo tanto, ante el aumento de pedidos de aborto, ese médico no objetor se ve saturado en los pedidos. Entonces, ¿qué hacen? Les dan la pastilla de misoprostol. Inicia la mujer el aborto en su casa. ¿Quién lo termina cuando se complica o cuando empieza con la expulsión del bebé si no lo hizo en la casa? ¿Quién lo termina? Entonces ahí entra en la categoría post-aborto, le dicen, el médico objetor. Muchos médicos objetores están viendo que les están haciendo terminar los abortos que comenzó otro médico. Que al mismo tiempo la responsabilidad médica es que cualquier cosa que le pase a la mujer en la terminación de ese aborto, será responsable el médico objetor, porque está interviniendo en una operación, en un legrado, ¿no? En una MEU, o en una operación, si es quirúrgico, que él no quiere realizar. Pero claro, les dicen, es posaborto. Bueno, posaborto es si el bebé ya falleció, si es irreversible, o sea, si ya el aborto está en un momento en el que ya no hay manera de volver para atrás, y por lo tanto, y además el bebé es no viable, y por lo tanto ahí está en riesgo la vida de la mujer. Claro, pero puede el médico objetor decir, resulta que ya a mí me están haciendo hacer la terminación de abortos irreversibles de los médicos que le dieron el misoprostol y se están desentendiendo de eso que han iniciado. Perdón, un médico debe ser responsable de todo el proceso que inicia. Debe hacerse cargo de esa mujer que la colocó en la situación del aborto, a pedido de ella. Entonces, bajo la excusa del posaborto, se está colocando a los objetores en una situación de realizar actos que no quieren realizar. Bueno, muchos médicos
sobre todo los médicos de guardia nocturna, objetores, están empezando a presentar notas diciendo: yo esto no lo quiero terminar yo. Primero se lo hacen saber a su superior. Además, ¿qué derecho tiene el objetor de pedir si lo ponen en la necesidad de un posaborto? ¿Una ecografía para ver cómo está el bebé? ¿Análisis? Lo mismo los anestesistas. Edad gestacional, porque el anestesista tiene que poder saber si va a asistir a una operación en la que puede salir un bebé viable. Y ese anestesista puede requerir el auxilio de neonatología. Tiene derecho a saber, tiene derecho a que le hagan una ecografía y que sepa el estado de ese aborto en curso. Bajo el post-aborto se está obligando a los objetores a terminar abortos que inician los no objetores. Y este es un problema. Y esto va a dar más que un problema jurídico. Está pasando bastante. Porque vuelvo a decir, con esta causal abierta de salud integral y de no límite de edad gestacional para la realización del aborto, nos encontramos con esa situación de los no objetores. Les cuento un caso concreto. Una médica objetora que tenía que hacer la guardia por la noche, le avisan que iba a tener que dar orden de internación a una mujer que ya venía con las pastillas de misoprostol, que ella misma se iba a colocar en la boca, y que solamente esta médica tenía que darle la orden de internación, pero luego ella tenía que monitorear lo que pasaba en el transcurso del aborto. Ella consultó a la red de objetores que formamos: ¿qué hago? Yo no quiero darle internación a una persona que venía con una gestación de 24 semanas. ¿Qué hago? Yo soy la única que está en la guardia y soy objetora. Si yo le doy la orden de internación, estoy siendo partícipe necesaria del aborto. Bueno, obviamente fue a su jefa y le dijo: yo no voy a darle la orden de internación. Bueno, lo que terminó haciendo el hospital es le decimos que venga más tarde donde haya un médico no objetor. Por suerte después esa era una jovencita de más de 19 años, nunca más volvió, no sabemos qué pasó, ¿no? Pero bueno, a esta médica se le respetó su derecho a no realizar un acto que contradecía su conciencia, sin necesidad de tener que presentar una nota escrita. Pero ella estaba dispuesta a presentar esta nota escrita, ¿sí? Bien, por eso hay que ver mucho caso por caso. Sí. Para terminar, doctora, la última pregunta. En cuanto a los jueces o autoridades judiciales, ¿cómo deben realizar la objeción de conciencia? Perdón, no entendí bien la pregunta. En cuanto a los jueces o autoridades judiciales, ¿cómo deben realizar la objeción de conciencia? Bien, esto nos llegó en otro webinar que hicimos. Si un fiscal recibe una denuncia contra un médico con la aplicación del 85 bis, ¿puede ser objetor a tener que evaluar? Bueno, ahí la verdad es que no me animo a dar una respuesta taxativa sobre esto. Primero debe ejercer su deber de funcionario público de analizar en este caso concreto, y además, si este fiscal se va o se excusa o se declara objetor, va a caer en un fiscal que va a analizar la conducta de este médico en contra del médico, con lo cual allí lo mismo el juez, ¿no? No lo tengo claro qué se entendería por objeción de conciencia. Por otro lado, ser objetor sería excusarse por las causas de excusación que puede haber a nivel del Poder Judicial de una causa que considera que contradice su conciencia. No tengo una respuesta sobre esto y no me animo a darla en este momento. Cerrando, doctora, y esto es un paréntesis, se repitieron muchas preguntas en donde piden jurisprudencia sobre objeción de conciencia. Bueno, muy bien. Cómo no, yo les voy a hacer llegar a través de la doctora Guzmán, si ustedes quieren, un material de lectura para abogados, ya sea jurisprudencia del derecho comparado. A nivel Corte Suprema, ustedes saben que el tema de objeción de conciencia
está avalado en el caso Portillo, en el caso Bamondes, no en casos de aborto, sobre otras cuestiones de objeción de conciencia, pero ahí van a encontrar fundamentos desde la Corte Suprema, y en el mismo fallo FAL se hace referencia a la objeción de conciencia. Lo que pasa es que el fallo FAL es limitado porque allí el fallo FAL después se dio la regulación de la objeción de conciencia en el protocolo nacional, que no todas las provincias aprobaron, ¿no es cierto? Entre ellas Tucumán no aprobó, pero hay una objeción a esa objeción de conciencia del fallo FAL, que es que la Corte dice que el médico en el inicio de su relación laboral debe declararse objetor, y parecería que le prohíbe o le coarta el derecho de declararse objetor en cualquier momento de su relación laboral. Vuelvo a decir, la conciencia no es algo fijo e inamovible en las personas. Puede ser alguien que hoy no sea objetor y que descubra en su conciencia que no quiere realizar abortos y que mañana pueda ser objetor. Entonces, ese límite que le pone el fallo FAL y que sugieren los protocolos, de alguna manera estaría limitando el derecho al objetor, a la objeción de conciencia de manera injusta. Luego, al lado de estas sentencias de la Corte, tenemos un montón de sentencias del derecho comparado, entre ellas una sentencia muy interesante de Uruguay. Uruguay, cuando legalizó el aborto, inmediatamente después le sacó una guía, un protocolo de implementación de la ley de aborto, y ahí esta ley reglamentó la objeción de conciencia de una manera abusiva, incluso contra la misma ley de aborto de Uruguay. Esto hizo que un grupo de ginecólogos se presentaran al tribunal uruguayo, y ahí salió una sentencia muy interesante donde este tribunal analiza todas estas cuestiones pormenorizadas, obviamente aplicándola a la ley de Uruguay, de cómo debe interpretarse la objeción de conciencia del médico frente al aborto. Y es muy interesante esa sentencia. Al lado de esta sentencia hay otras que también les puedo hacer llegar con todo gusto. Gracias, doctora. Yo voy a abusar de su tiempo y, si me permite, hacerle una breve pregunta. En realidad tengo muchas, pero la verdad que preferí que los oyentes y participantes le hagan las preguntas. Simplemente algo breve. ¿Qué opina usted sobre las leyes que regulen la objeción de conciencia? ¿Sí? Porque, como sabemos, es un derecho constitucional que no puede ser limitado, pero hay algunas opiniones, entre esas, acá en Tucumán también hubo un intento de que existan leyes que regulen la objeción de conciencia, y que, para que no quede duda de todos estos huecos o estos vacíos. Bien, bueno, ustedes saben que hubo un proyecto a nivel nacional de libertad religiosa, ¿no? Ley de libertad religiosa, que dentro de esa ley se reglamentaba, creo que todavía sigue teniendo estado parlamentario, la objeción de conciencia. Ahí hay algunas cuestiones que también son discutibles. Claro, tendría que ser una ley que sea muy clara y que resguarde al objetor de manera bien taxativa de estas cuestiones que estamos diciendo. Pero por otro lado, como la objeción de conciencia da lugar a muchas situaciones concretas en las que el ejercicio profesional puede colocarlo al médico o al objetor, lo que tienen estas leyes es que corren el riesgo de que capaz haya casos que no están dentro de la ley o que puedan ser interpretados de un modo contrario a la objeción de conciencia. Entonces, para decir, en el estado en el que estamos ahora, sí sería bueno una ley de objeción de conciencia de los profesionales de salud, en las que todas estas cuestiones de interpretación abusiva puedan ser aclaradas en una ley y obviamente darían un amparo legal, ¿sí? Ahora, ¿qué creo yo? ¿Qué suerte puede llegar a tener este proyecto o esta ley? Creo que no creo que prosperara. No creo. De hecho, uno de los grandes ataques actuales a todos los objetores están siendo dados desde los juristas abortistas, ¿no es cierto?, donde ven la objeción de conciencia como el gran obstáculo al aborto. Entonces están buscando de mil modos diferentes, sobre todo a través del miedo, de generar esta idea de que el médico objetor va a terminar preso o va a terminar siendo sancionado. Y de hecho, miren ustedes, en la Universidad de Buenos Aires
en la Facultad de Medicina, y esto me consta porque lo sé de manera directa de estudiantes de medicina, a los alumnos de medicina les dan un texto jurídico de un jurista argentino que dice este jurista directamente que el médico objetor que trabaja en un hospital público es funcionario público y por lo tanto no puede ser objetor, que debe dedicarse a otra rama de la medicina. Directamente les enseñan esto con argumentos, diríamos, con este tenor, porque es funcionario público, como si un funcionario público tuviese que obedecer todas las órdenes que le da su superior, ¿no? De ninguna manera un funcionario público, eso en el derecho administrativo está regulado, y ahí me remito a un análisis muy interesante que hizo el doctor Ignacio de la Riva respecto a este tema del médico en hospital público como funcionario público y como objetor. Muchas gracias. Lo que vemos es mucha presión y mucho miedo, están impartiendo mucho miedo y mucha presión. Yo creo que justamente todas estas conferencias permiten un poquito, uno pone un granito de arena para tratar de llevar claridad a los médicos, a los profesionales de la salud, ¿sí? Y también a los docentes, porque no hay que olvidar de ellos, también les va a tocar una dura tarea en este nuevo ciclo lectivo. Sí, coincido, y coincido también en que el modo de salir de esa situación de temor o de amedrentamiento como está pasando es conocer, asesorarse, conocer bien la ley incluso, lo que la ley dice y lo que la ley le dice al objetor, y, y toda orden impartida por un superior en el ámbito de la salud, nosotros les aconsejamos que si la consideran que está siendo abusiva o contraria a su derecho de objetor, la pidan por escrito. Hagan la prueba de pedir por escrito las órdenes que les están dando. Y van a ver que no se las van a dar por escrito, porque todo pasa por una interpretación que les están haciendo de cómo la ley debe ser implementada. Así es, así es. Es lamentable, pero bueno, creo que nos queda no bajar los brazos, seguir formándonos, que esto es clave, formándonos y ayudándonos entre todos. Así que, bueno, desde la Comisión de Derecho a la Vida estaremos dispuestos a ayudarles a quienes necesiten, desde Abogados por la Vida también, formamos parte de un grupo grande de Abogados por la Vida acá en Tucumán, así que desde ambas instituciones estaremos al servicio de los colegas y de los médicos y enfermeras y personal de la salud, y administrativo también, porque también no hay que olvidar que el personal administrativo también puede ser Exacto. objetor de conciencia, ¿no? Así que, doctora, no quiero abusar de su tiempo, desde las 19 horas sé que está, así que le agradecemos inmensamente, nuevamente disculpas por ese problema técnico que hubo. Un problema. Le agradecemos muchísimo, esperemos pronto poder tenerla acá en Tucumán para una conferencia presencial, así que muchísimas gracias no solamente en nombre de la Comisión del Colegio de Abogados, sino en nombre de todos los presentes aquí en la conferencia. Muchísimas gracias, doctora, por su generosidad. Gracias a ustedes. Exactamente, muchas gracias, y espero no haber sido imprudente con el tiempo. No, al contrario, para mí es un gusto, es un honor poder ser instrumento de ayuda en esta situación tan difícil que estamos atravesando y tan dolorosa. Son los médicos los que están en este momento en la trinchera, son ellos y el personal de salud los que están sufriendo día a día lo que está pasando. Nosotros solamente ponemos un granito de arena, como usted dice. Me parece muy bien que desde los colegios de abogados también capaciten a los abogados para una temática que no estamos muy acostumbrados, porque siempre pensábamos, ¿no?, que esta ley de algún modo no iba a salir, nos vino así de golpe, y bueno, y hay que conocer y fortalecer a los médicos en esta situación. Miren, una vez que el aborto se legaliza, el único lugar que nos queda de resguardo, incluso para la mujer que quiere abortar, es ese médico profesional de salud que tiene el trato directo con esta persona y que la puede ayudar para no solo salvar la vida de su bebé, sino incluso su propia vida en la decisión que va a tomar.
Entonces, de eso los médicos tienen que ser conscientes, que son realmente un lugar muy necesario para nuestro país en este momento. Está comprobado que el aborto deja heridas en una sociedad que son terribles, ¿eh? Esto lo vemos en los países en los que está legalizado hace mucho. Y sobre todo, y ahí sí hablo como mujer, en el rol que las mujeres tienen dentro de la sociedad, ¿eh? Las mujeres son madres de familia, tienen un trabajo, y una mujer que aborta le quedan heridas que luego repercuten en su entorno, repercuten a futuro. Toda la sociedad se ve dañada por cada mujer que es herida en esta situación. Entonces, mentirle, decirle que no le va a pasar nada, que es lo mejor que puede hacer, y toda una institución, digamos, estatal, que esté al servicio de eso, a la que más están dañando, además del niño por nacer, es a la mujer. ¿Mm? Y la voz de esto son los profesionales de salud, en este momento, ¿no? Si después el día de mañana esta ley se revierte o se declara inconstitucional como está pasando, o bueno, eso no lo podemos saber. Hoy, en el día a día, los profesionales de salud son el único lugar que nos queda para poder seguir protegiendo a la mujer y al por nacer, ¿sí? Y de eso somos conscientes. Así que bueno, les agradezco por esta invitación. Además quiero mucho a Tucumán y tengo muchos amigos en Tucumán y ojalá algún día pueda, después de esta pandemia o de esta situación, visitarlos presencialmente con mucho gusto. Así es, doctora. Espero, Dios quiera, que pronto podamos estar juntos. Y una vez más, muchísimas gracias y gracias a todos los presentes. Y bueno, con esto damos por finalizado los actos de la Comisión de Derecho a la Vida del día de hoy y contamos siempre con la colaboración del Colegio de Abogados que tan buenamente nos ayudó en esta conferencia. Y bueno, muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Bueno, buenas noches a todos. Adiós, muchas gracias. Gracias. Adiós.